Que no sea una fe fingida, sino que sea una fe verdadera, que transforme, que nos ayude, que nos capacite, que nos anime, que nos haga creer que no es imposible para nosotros. Y en esta mañana yo quería compartiros en un texto, Éxodo 25:1. Dios siempre ha querido tener un sitio donde relacionarse con su pueblo. Dios siempre ha querido tener un sitio a donde relacionarse contigo y conmigo. Él siempre ha estado buscando la manera de poder acercarse a ti, de poder estar en medio de ti, de cada uno de nosotros, de su pueblo. Y tenemos en Éxodo 25, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere voluntariamente de corazón. Voluntariamente y de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y les empieza a decir: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. El Señor coge y le dice a Moisés de que tome una ofrenda. Además le dice: esa ofrenda tiene que ser de todos, pero tiene que ser algo voluntario y de corazón. Y les empieza a decir, y cuando empezamos a ver lo que le está pidiendo, parece que le estaba pidiendo lo más valioso que había. Al final reflejado, no oro, plata, cobre, bueno, aquello que seguramente era lo más preciado que podía haber en el pueblo de Dios. Y les empieza a sacar aquella lista, y al final les dice: y con toda esta ofrenda harán un santuario para mí. Fijaros que no lo quería para él, querían para que les haría un lugar a donde Dios podría estar, un lugar lo más digno, un lugar a donde se podía formar con aquello mejor que tenía el pueblo. El pueblo le tenía que dar voluntariamente lo mejor que tenía para hacer aquel lugar un tabernáculo. Que hoy en día pensaríamos y diríamos: pues ¿qué lugar? Como algo desmontable, como sería una tienda campaña que al final se podía mover. Es más que hacerse un gran castillo, un gran palacio, no sé, algún monumento de estos que quedarían para toda la vida allí bien firme, algo móvil. ¿Y por qué algo móvil? Porque el pueblo era algo móvil. El pueblo iba en un camino y Dios quería ir con ellos. Quería estar en medio de ellos. Pero les dijo: todo esto lo vais a tener que hacer voluntariamente. Me vais a tener que preparar un sitio voluntariamente y de corazón. Por eso yo siempre digo: todo lo que hagamos, la ofrenda que vamos a hacer para los misioneros, si no es voluntaria, si no es de corazón, no sirve para nada. Si tú das los diezmos, si no los das voluntariamente de corazón, no te sirven para nada. Yo siempre digo: te animo que te lo gastes en pipa, porque lo vas a aprovechar. De otra manera no sirve para nada, porque es algo que le damos al Señor,
darle lo mejor. Señor, yo te ofrendo lo mejor para ti. Pongo aquello que sé que te está honrando a ti. Y vemos de que Dios siempre ha tenido un sitio donde quererse relacionar con nosotros. Fijaros cómo es la historia. El pueblo de Israel sale de la esclavitud. Tuvo su caminar. No tuvieron agua, no tuvieron comida. Pelearon allí en Refidim, allí contra Amalek. Salieron y llegaron allí al Sinaí. Y Dios le dice: sube, quiero estar contigo, quiero compartir contigo. Pero a pesar de que Dios quiere compartir, Dios está en un sitio inaccesible para cada uno de nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros? Estamos esclavos del pecado. Y Dios estaba tan lejos, estaba inaccesible, de que era imposible el poder alcanzarlo y poder estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no podía ser compartida con nuestros pecados. Si habíamos sido capaces de poder ir a la presencia de Dios, seguramente habríamos muerto. Si habríamos intentado por nuestras fuerzas acercarnos a Dios, creernos que teníamos el derecho de ir allí donde Dios está, seguramente que habríamos muerto. Y vemos todos estos hombres que temían el poder ponerse delante de la presencia de Dios. Ahí tenemos, ¿no?, a Isaías. De ahí como yo, viendo al Señor, voy a ser muerto. Dios se le revela allí, tiene una experiencia sobrenatural directa con el Señor, y dice: seré muerto, porque he sido capaz de acercarme, de verme. Él pensaba, siendo yo un hombre inmundo de labios, y viviendo aquí con un pueblo inmundo de labios, ¿cómo me ha podido acercar? Porque había esa seguridad de que todo aquel que se acercaba a Dios, la santidad de Dios, haría que destruiría toda nuestra vida por nuestro pecado. Y Dios está en un sitio inaccesible. El mismo Moisés, cuando estaba allí en el Sinaí, que le dijo: déjame ver tu rostro. Y el Señor le dijo: no puede ver nadie mi rostro y quedar vivo. No me podrás ver. Nadie me puede ver y quedar vivo. Y todos conocemos aquella historia, ¿no?, de que dijo: ponte allí entre dos peñas y cuando yo pase pondré la palma de mi mano y cuando la quites solamente verán mi espalda. Y aún así, fijaros cómo quedó. Cómo quedó de aquel resplandor de la gloria de Dios. Pero sabía que no tenía, que no podía el poder entrar delante de esa presencia. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Sabemos de que no podemos ir delante de Dios, porque nuestro pecado y su santidad no pueden. Dios está en un lugar inaccesible, lo vemos ahí, para el pueblo de Dios. Pero dice que Dios sabía todo eso. Y sabía que nosotros no somos capaces de ir al lugar donde está Él, porque no podemos. Pero sí Él podía bajar a donde estábamos nosotros. Amén. Él sí podía y quería el bajar para poderse relacionar con nosotros. Nosotros no nos podríamos relacionar allí, pero Él sí podía buscar un sitio donde estar en medio de su pueblo, donde relacionarse con su pueblo. Yo no sé si te has dado cuenta lo que es el amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que bajara aquí, para que saliera con nosotros, para poder compartir con nosotros, para poder morir y pagar por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Él tuvo que bajar y hacerse como uno de nosotros sin pecado. Pero tuvo que bajar. Ninguno seríamos capaces de poder subir arriba. Y vemos de que el Señor llama a Moisés a una representación del pueblo. Allí subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, y dice que hay 70 de aquellos ancianos que representaban al pueblo. Pero cuando le dijo subir, le dijo, alto, solamente Moisés se me puede acercar. Es curioso, a mí muchas veces me choca, ¿no? Digo, les llama a todos, pero hay un momento que dice, no, solamente Moisés, los demás a distancia, puso además, marcó la distancia que se tenía que quedar el pueblo, para que no les pasaría nada, ¿no? Hasta el mismo Josué, de que vemos de que estaba siempre allí alrededor de Moisés, ese avanzó un poquito más, pero se quedó a mitad de camino, a mitad del monte. Dijo, no, de aquí no pases, que solamente ha dicho el Señor que puedo pasar yo. Solo Moisés se podía acercar. Vemos de que Moisés fue, como dice, un intermediario. En esa relación de Dios con el pueblo fue aquel intermediario, aquel sacerdote, aquel puente que comunicaba lo humano con lo divino. Ese embrión de que tenía Dios con su pueblo, siempre ha habido en medio de nosotros un embrión que ha conectado a Dios con su pueblo. Siempre ha habido un embrión de que ha conectado a Dios contigo y conmigo. Y ese embrión se llama Jesucristo, que ha hecho del gran intercesor. Qué bueno es de que Dios siempre ha tenido un cauce para poder conectar con su pueblo, para poder bendecir a su pueblo, para poderse acercar a su pueblo. Y ante esta noticia le dice, Moisés, sube para arriba. Y Moisés, lo primero que le vino, ¿cómo? Lo mismo que le pasó a Isaías y todo, ¿cómo voy a subir yo para arriba? Dice de que cogió y que construyó un altar allí con 12 piedras, una por cada tribu. Además, aquellas piedras tenían que ser unas características, no pueden ser labradas. O sea, dice que construyó allí un altar, como anteriormente le había dicho, allí maréis las ofrendas, los holocaustos. Allí, dice de que allí entregaron, no, a decir un holocausto de becerro, de todo, y que cogió la mitad de la sangre, la derramó en aquel altar, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el pueblo. Qué bueno es poder entender. Sabía de que no se podía presentar por sí mismo, que no eran dignos ni estaban justificados para poderse poner delante del pueblo. Que hicieron aquellos sacrificios que le daban esa posibilidad de poderse acercar, de santificar a su pueblo para que tuviera una relación. El mismo sacrificio que hubo que hacer con cada uno de nosotros, para que nos podríamos acercar, dice, sin ningún tipo de condenación, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado y teníamos acceso al Padre. La única manera de podernos poner delante de Dios es que aquel sacrificio, aquella ofrenda, también caería sobre nuestras vidas. Y si tú y yo podemos ponernos delante de Dios, es porque Jesucristo hizo esa ofrenda. Esa sangre cayó sobre cada uno de nosotros para podernos dar acceso a Dios. Si no sería por esa sangre, sería imposible pasar el límite que Dios puso. Seríamos muertos. Y sube y Dios dice de que le haga un tabernáculo, un santuario, un lugar donde yo pueda estar en medio de mi pueblo. Fijaros lo que le dice Moisés, venga, sube tú y con la representación
del pueblo, a la representación, le dice, quedaros ahí. Moisés ya se había preparado, había hecho esa ofrenda de holocaustos, había derramado la mitad de la sangre en el altar, la otra mitad sobre el pueblo, ya habían hecho esos sacrificios de paz por su pecado. Ya como dice, no había culpa temporalmente, porque no es un sacrificio como el tuyo y el mío, de que Jesucristo murió una vez por todas y nos limpió para una vez y para siempre. Amén. Aquello había que estar uno y otro, pero tuvieron acceso. Y cuando sube arriba, el Señor le dice, hazme un santuario, hazme un tabernáculo. Yo quiero morar en medio del pueblo, yo quiero relacionarme con el pueblo. Yo quiero tener esa relación de poder hablar contigo allí en medio del pueblo. Y nosotros también somos llamados a tener esa misma relación. El Señor nos llamó a edificar un templo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y Dios quiere venir a nuestras vidas. Y Dios, fijaros cómo es. Parece que Dios se tuvo que adaptar, dejar, por decirlo, su gloria y venir y estar en medio del pueblo. Y vemos de que hoy en día Dios hace lo mismo. Deja su gloria, su santidad y viene a un templo. Dice que somos nosotros ese templo del Espíritu Santo. El cual dice, yo moraré allí. Yo seré el paracleto, aquel que me voy a moldar para poderte ayudar en todo, para poder estar contigo, para poderte perfeccionar. Y siempre ha sido la intención de Dios el buscar un lugar donde pueda tener un encuentro contigo. Un encuentro y cercano, no de esto de que hola y adiós, no. Un lugar donde pueda morar, vivir, compartir, ser uno contigo. Y vemos de que ese templo no se podía construir de cualquier manera. Y tenemos que aprender de que cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, tiene que ser con lo mejor. El Señor demanda lo mejor de nuestras vidas. ¿Qué demandó a Moisés? ¿Qué le mandó? Coge 4 piedras y hazme allí. No, coge oro, coge plata, coge cobre, coge todo lo mejor que había. Dame un sitio a donde yo esté dignamente. No se podía construir de cualquier manera. Y es bueno entender de que a Dios no se lo puede tener de cualquier manera. Yo me acuerdo de aquella mujer tsunamita que dice que pasaba en Eliseo de vez en cuando por allí, y aquella mujer quería que el hombre de Dios posara en su casa y habló con su esposo y le dijo, mira marido, vamos a prepararle una habitación en condiciones para este hombre. Para cuando pase, que no salude y se vaya, sino que se quede aquí en casa a vivir. Y el esposo le dijo, sí, hagámoslo. Pero tuvieron que hacer una habitación en la cual él podría estar cómodo, con agrado. Aquello seguramente de que habría que hacer reformas. Seguramente de que no tendrían allí la habitación expresamente ya hecha, porque dijo, tenemos que hacer. Igual tuvieron que tirar tabiques, igual lo tenían lleno de trastos, era allí donde metían todo, ¿no? Todo lo que no vale, venga, lo metemos en esta habitación. Tuvieron que sacar, le tuvieron que poner una cámara, le tuvieron que poner allí para que pudiera escribir, una mesita, cada cosa para que salía cómodo. Dice de que cuando vino el hombre de Dios, se quedó. Y tú y yo no podemos construir un templo de cualquier manera, de que al final el Señor pase y diga, bueno, te salude, hola, ¿qué tal? Muy bien. Y porque no tenga un sitio digno donde quedarse, que se vaya. Sino que tenemos que aprender, que tenemos que buscar, como esta mujer, un sitio en el cual Dios pueda estar bien. Que sea de su agrado. Por eso les estaba diciendo, lo tenéis que hacer con lo mejor que tengáis. Con lo mejor que tengáis. Cada uno con lo que tenga. Pero lo mejor es para el Señor. Y lo bueno de todo, aquella mujer dice que le hizo aquella habitación y Eliseo le dijo, mira qué mujer más maja.
Vamos a mostrarle nuestro agradecimiento. Llamó a su sirviente, vete y llámala. Aquella mujer vino, era su casa, era la dueña de la casa. Dice de que aquella mujer vino y se paró en la puerta de la habitación. A pesar que era su casa, aquella habitación era la del hombre de Dios. Aquello ya era un territorio santo. Y ella se paró allí a la puerta y Eliseo le dijo, ¿qué podemos hacer por ti? Hablemos al rey, que no. Tu sierva no tiene ninguna necesidad. Fijaros qué contraste, que nosotros muchas veces le invitamos, viene de pasada, o sea, ni le hemos preparado una habitación adecuada para que el Señor se quede en nuestras vidas. Y lo primero que le decimos, cuando viene de pasada, le sacamos las listas y le empezamos a decir, yo quiero esto. Le cobramos la pasada, es como un peaje. No, tú has venido a mi vida y me has saludado, pues ahora tienes que pagar. Y le sacamos la lista con todas las peticiones que tenemos. Pero sin embargo esta mujer dice que le dijo, no me hace falta nada. ¿Tenía necesidades? Claro que tenía necesidades. Y a Dios no se le escapa ninguna. Gloria a Jesús. A Dios no se le escapa ninguna de tus necesidades. Amén, Señor, gracias. Le dijo, no tiene hijo. No tiene hijo. El hombre de Dios le dijo, dentro de 9 meses estarás abrazando Amén. a un Gloria a hijo. Dios. El Señor sabe tus necesidades. Amén. Hermanos, tenemos que prepararle un sitio digno al Señor. Un sitio que además, cuando yo le preparo un sitio, un templo, que yo soy templo del Espíritu Santo, eso no me pertenece a mí. Eso es territorio de Dios, aunque esté en mí. En la habitación del hombre de Dios estaba en la casa de la tsunamita, pero aquello era el lugar santo. Y nosotros tenemos que prepararle esa habitación, ese lugar santo en nuestra vida, que no es nuestro. No podemos hacer lo que nos dé la gana, ni podemos meter allí lo que nos dé la gana, sino que tiene que ser un lugar donde Dios esté a gusto, agradable. Y aunque tú no vayas luego y le digas, oye, que te cobro la habitación, no le cobres nada. Él sabe tus necesidades, sabe cada una de tus necesidades. Lo único que quiere es morar, bendecirte. Y aquella mujer lo sabía, decía, este hombre de Dios cada vez que pasa es de bendición, pero si logramos que se quede en casa, nuestra casa va a ser bendecida. Amén. Amén. Si tú le preparas un templo al Espíritu Santo en tu vida va a ser bendecida. Amén. Tu vida va a ser bendecida. Dios se quería relacionar con su pueblo para bendecirlo. Para bendecir. Si habría sido para matarlo, les habría dicho, no, acercaros, que vais a ver la paga de vuestro pecado. Pero Él buscó la manera de acercarse para bendecirte. Él dice eso, ese paracleto que se amoldó a cada uno de nosotros para podernos bendecir. Con lo diferentes que somos, con las diferentes situaciones que hay. Pero Él se ha ido amoldando, se ha ido metiendo en nuestras vidas para podernos bendecir. Pero tenemos que ponerle ese lugar. Y vemos, ¿no?, de que le dijo Dios a Moisés todos aquellos materiales, cómo debía de ser la composición del tabernáculo, ¿no? Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Y ellos tenían que proveer todos aquellos materiales, ¿no? Vemos oro, plata, bronce, pieles. Y vemos que nosotros igualmente tenemos que proveer de todos esos materiales para que pueda ser formado el templo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es una construcción la que tenemos que hacer. Tenemos que aportar una serie de cosas, de materiales, para que Dios pueda sentirse que está en su casa, que tiene un lugar digno para poder estar ahí. Y en el caso de nuestros, no son oro, ni son plata, ni son todas esas cosas, ¿no? Porque a Dios eso es lo que menos. No le importa que seas rico, que seas pobre.
que sea guapo, que sea feo. No le importa nada. Es lo que mira, son esos materiales valiosos que puede haber en cada uno de nosotros, como la fe. Aleluya. La fe, el arrepentimiento, ¿no? Lo principal para arrepentiros y creer en el Evangelio. Decía, para que yo pueda morar entre vosotros, el amor, el perdón, la santidad, ¿no? Sin la cual dice que ninguno verá a Dios. En buscar esa santidad, en no querer pecar. No estoy diciendo de que llegues a la perfección de santo, que no vas a llegar. Si no, en vano habría muerto Jesucristo, o sea, quien lo conseguiría llegar por sí mismo. Eso ya va hablando de aquel que se propone no pecar en su corazón. Aquel que se propone el poner materiales dignos para el Señor. Aquel que no mete basura en el cuarto donde piensa invitar al Señor o que piensa que Dios tiene que morar en su vida. Y si queremos su presencia, ¿no? Tendremos que hacer todo eso. Fijaros de que el Señor nos mandó la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todo lo que yo os he enseñado. ¿Para qué? Decía, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso de que el Señor nos ha enseñado son todos esos materiales de que Dios nos ha dicho, con eso tenemos que construir el templo. Y si lo construís con esos materiales, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Tenemos que buscar esos materiales que le agradan al Señor. Y además que sabemos cuáles son. Y no son imposibles, porque no son materiales. Dice, es que yo no tengo, no puedo. No, sí, tú sí puedes y tienes. Lo que tienes que querer darle ese lugar al Señor. Lo que tienes que entender de que quieres poner a Dios en medio de tu vida. Y eso es verdad, que te va a limitar. Porque vas a tener que ser como aquella mujer sunamita que se paraba a la puerta y no podía hacer lo que le daba la gana, aunque sería su casa. Porque sabía que allí mandaba Dios. Y nosotros cuando decimos somos templo del Espíritu Santo y la edificamos ese templo con esos materiales que el Señor nos ha dicho, sabemos de que el que muera en nuestra vida y el que manda es Dios. Pero está para bendecirnos. Ha venido para bendecirnos. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y el pueblo tenía que entender que a Dios había que ofrendarle lo mejor. A Dios no se le puede poner en cualquier sitio. A Dios le tienes que dar lo mejor de tu vida. Y estoy hablando de todo. No de una parte, no. Estoy hablando lo mejor de tu vida, lo mejor que tú tengas. De hecho, cuando se hacían aquellos holocaustos, aquellas ofrendas al Señor, no era del ganado que estaba lesionado, del manchado, del herido, del enfermo. No, era el mejor. El mejor era para el Señor. Y nosotros tenemos que aprender. Iglesia, tenemos que aprender, que tenemos que entregarle, ofrendarle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Para que ese templo pueda ser. David decía, viviré yo en un palacio aquí a todo lujo y mi Dios estará en una tienda de campaña por ahí dando vueltas. Fijaros lo que decía David para ese lugar que le pertenecía a Dios. O sea, yo estaré aquí en un palacio que no me falta de nada, a todo lujo, y mi Dios andará en una tienda de campaña por ahí de malas maneras. Y a mí me hacía pensar esta palabra y decía, Señor, ¿a dónde te quiero poner yo? ¿A dónde te quiero edificar a ti ese templo? Porque la verdad que de mí me he preocupado. Pero David decía, yo me he preocupado de mí. Y tengo este glorioso palacio. Pero estaré yo en este palacio y mi Dios, que es quien me ha dado todo, ¿andaré en una tienda de campaña? Es algo que teníamos que pensar. Ageo decía, después de que habían salido, ¿no? de la deportación.
Decía, viviréis en vuestras casas artesonadas, que no falta de nada. Y la casa del Señor vacía y desierta. Aleluya. Os estaréis, en otras palabras, solamente preocupando de vosotros, y además en abundancia que os sobra, de aquello que tenéis que construir para el Señor. Desierto, vacío. De ninguna manera. De ninguna manera. Qué buena suerte que había hombres de que se levantaban, ¿no? Y como David decía, ya construiré un templo glorioso, que nunca habrá habido otro igual. Qué bueno que le podríamos decir al Señor, Señor, te voy a preparar, pero algo digno de ti. Me voy a preocupar de ti. Tú vas a estar mejor que yo. Tú vas a ser primero y yo después. David era un hombre de estos. Y fijaros, y además es muy triste, porque el Señor le dijo, mira, tú no vas a construir el templo por la sangre derramada que has derramado. Fíjate, todo su anhelo era construir aquel templo que el Señor estaría en un sitio digno. Y dijo, tú no lo vas a construir. Pero a pesar de que le dijo, tú no lo vas a construir, Él proveyó de cada una de las cosas para que aquel templo se edificara. Fijaros cómo es el pensamiento del lugar que se merece Dios. O sea, no es un templo y al final es un templo para mí, para decirle que se lo he hecho al Señor y es mío. Es mi templo y le dejo al Señor que esté ahí. Sino de que le dijo, tú no lo vas a poder edificar. Lo edificará tu hijo. Pero David, aunque no lo edificó y se podía haber enfadado, diciendo, pues si no lo edifico yo, no lo edifica aquí nadie. Que se busque en la vida los demás, como hacemos muchas veces nosotros. Como hacemos muchas veces nosotros. Si no lo hago yo y no es para mí, los demás que se busquen la vida. Pero David dice que aportó, que dio todo lo necesario para que aquel templo se podría edificar. ¿Por qué? Porque el templo no era para David. El templo era para el Señor. David quería que el Señor estaría en un lugar digno. Y tenemos que aprender de que tenemos que querer que el Señor esté en vida digna, en lugares dignos. Aunque muchas veces no sean para nosotros, ¿no? Es así. Porque David sabía de que Dios se quería relacionar con su pueblo. Él no lo quería para él, también para él, pero lo deseaba para su pueblo. Lo mismo, ¿no? que vemos allí con Moisés, ¿no? David al final era igual, él deseaba que la presencia de Dios morara allí en medio de su pueblo, de tener un sitio donde podrían ir a alabar, a adorar, a ofrendar, en tener un sitio donde decía, aquí donde está mi nombre serán escuchadas nuestras oraciones. Y nosotros tenemos que desear y construir ese templo cada una de nuestras vidas. Y no para nosotros, sino para que habite Cristo en nosotros, en otros, en aquellos que vamos a hacer misiones, que seguramente no vamos a construir nosotros allí el templo, pero que aprendamos de David y podamos suplir lo necesario para que otros lo construyan y Dios pueda estar en medio de su pueblo. Amén. Y es algo que nos tiene que hacer. David sabía que donde estaba su presencia había bendición. Por eso deseaba construir ese templo glorioso para el Señor, porque sabía que donde estaba la presencia de Dios había bendición. Cuando leímos primero de Samuel, vimos de que allí estaba Elí, sus hijos, no tenían al Señor en condiciones. El Señor estaba en un plano, ni estaba de adorno allí. Lo único que lo sacaban era como, vamos a la guerra, lo sacamos a darle un paseo para... Nada. Lo tenían indignamente en sus vidas.
eran indignos del Señor, no buscaban al Señor, menospreciaban las cosas del Señor. Dice que salieron y que fueron a pelear contra los filisteos. Y el arca fue robada. Perdieron y además les quitaron el arca. Y el arca se lo llevaron, la presencia de Dios, donde moraba Dios, se lo llevaron a aquellos filisteos. Y no trajo más que maldición a aquellos filisteos. Empezaban a salir tumores y morían y morían y morían. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el templo de Dios, no puede estar en cualquier sitio de cualquier manera. Y eso tenemos que aprender. Queremos bendiciones, sí, pero tenemos que preparar un templo en condiciones para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas en condiciones. Amén, Jesús. Si no, muchas veces acarreamos condenación para nuestras vidas y maldición para nuestras vidas porque lo tenemos ahí entre los despojos, ahí donde Él no quiere. Y David lo sabía. Y también aprendieron los filisteos que tener de mala manera a Dios, aquí traían las consecuencias. Dicen, venga, le vamos a meter aquí por cada ciudad, vamos a darle una ofrenda y que recogemos y nos montamos en la carreta y se lo mandamos para otro. Y así fueron, lo metieron en la carreta y al final le dijeron, venga, tira para adelante. Y la carreta dice que lleva allí, ¿no?, a veces mes y lo mismo. Aquellos dicen de que cuando llevó le hicieron un holocausto, pero que luego abrieron y miraron dentro. Dice de que Dios también lo mató. No se puede hacer las cosas indignamente. No se puede hacer las cosas indignamente. Y aquellos también hicieron lo mismo. Dice que llevaron aquí el arca del Señor allí a Abinadab. Y estando en casa de Abinadab, dice de que David dijo, yo tengo que traer el arca de Dios, la presencia de Dios, la tengo que traer a Jerusalén. Y fue y cogió y traían el arca. Dice que por el camino todos conocemos esa historia, que Uza echó las manos y que quiso ayudar a Dios. ¿Tú le vas a tener que ayudar a Dios? ¿Tú crees que Dios necesita de ti o que necesita de mí? Dice que le quiso ayudar porque parece que aquel carro un poco no tuvo allí un movimiento raro y le echó mano y que Uza murió y que David dijo, salgamos de aquí corriendo. No, porque y cogieron y lo llevaron allí a Abel-Edom. ¿Por qué habían tenido indignamente al Señor en todo momento y el Señor no los había bendecido? Pero sin embargo vemos de que llegaron allí a casa de Abel-Edom y que dice que solamente en 3 meses él y todo lo que tenía fue grandemente bendecido. Fijaros la diferencia de cuando uno tiene a Dios en malas condiciones, lo tiene ahí, bueno, lo tengo ahí en el cuarto donde tengo el cubo de la basura, pues ahí le meto. Y además sin luz, para que sepa a dónde está. ¿Qué quieres entonces? ¿Qué te va a dar Dios? Pero en el momento que lo llevaron a un sitio digno, alguien que aquel lugar Dios estaba dignamente, dice de que Obed-Edom fue bendecido y todo lo que tenía grandemente, solamente en 3 meses. En 3 meses. ¿Y David qué hizo? Le vinieron noticias. Cómo estaban bendiciendo, ¿no?, la vida de Obed-Edom. La estaba bendiciendo de una manera y David dijo, ¿cómo? No, el arca la tenemos que traer para la ciudad. El arca la tenemos que traer para la ciudad, pero esta vez no va a ser de cualquier manera. Qué bueno que vamos a entender de que a Dios no se puede traer de cualquier manera. A ellas sí se vistieron correctamente, ofrendaron correctamente, iban todos los sacerdotes, iban todos allí diciendo, vamos, es perfecto, era todo perfecto. Y David trajo el arca a la ciudad. Y Dios fue de gran bendición para todo el pueblo. Por eso digo, no podemos traer o llevar a Dios de cualquier manera. David sabía que donde está la presencia de Dios había bendición y quería que estaría allí en medio de su pueblo.
Y tú y yo sabemos que donde está la presencia de Dios hay bendición. Amén. Hay bendición. Y queremos además en que Dios more en ese templo que dice que somos nosotros. Pero hermanos, hermanas, tenemos que construir un templo que reúna las condiciones para que Dios pueda morar ahí. Amén. Y este no es el lugar, vemos de que dice que Dios solamente lo acepta así voluntariamente y de corazón. Dios no te viene a obligar. ¿Te ha obligado Dios alguna vez? No. Igual el pastor, igual alguna vez sí, ¿no? Pero Dios no, es que no vale. Porque son ofrendas que uno voluntariamente, de corazón, da para el Señor. Señor, te entrego esto. Te entrego esta debilidad. Te entrego mis hijos. Te entrego mi vida. Te entrego. Y lo damos sinceramente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios se va a encargar de todo mucho mejor que nosotros. Que Dios va a cuidar de nuestra vida mucho mejor que nosotros. Y todo lo que damos, lo damos con agrado. Y por eso dice el Señor, habló con Moisés, ¿no? Diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera voluntariamente, de corazón, ¿no? Tomaréis mi ofrenda. ¿Para qué? Al final era para hacer allí un santuario para mí, para que yo pueda morar en medio de vosotros. Dios siempre te va a pedir lo mejor, pero es para poder morar en tu vida, para poder compartir contigo, para poderse relacionar, para que te puedan bendecir. Cuando a Dios lo tenían en un sitio digno, Dios bendecía grandemente. Decía, Obed-Edom fue bendecido grandemente. Amén. Y todo lo que tenía grandemente. Pero vemos estos dos requisitos que tenía que ser voluntario y de corazón. El mismo Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No te está diciendo, no, cada uno que dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que verdaderamente está dispuesto a hacer cosas para el Señor. Que lo dan con agrado, de corazón. Ese es el Señor. Siempre sabiendo, ¿no? Luego lo recalcaba antes, ¿no? De este versículo, lo recalcaba claramente diciendo, siempre sabiendo que el que pone una casita fea recibirá menos que el que la pone bonita. Que aquel que siembra poco, segará poco. El que siembra mucho, segará mucho. Si tú inviertes en el Señor, si tú le das el lugar que le corresponde al Señor, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Pero tiene que ser voluntariamente, de corazón, que es lo que Dios busca. Y vemos de que en el caso de Moisés, vemos de que dio ofrenda para construir. Y dice de que trajeron mucho más de lo necesario. Aleluya. Yo cuando leo todo esto, me quedo, digo, ¿cómo debería ser la cosa? Empezaron a decir, venga, oro, plata, y que trajeron mucho más de lo necesario. Tanto que llegó un momento que dijo, que se corra la voz, que nadie traiga más ofrendas, porque es que ya sobra. La palabra dice que les impidió. O sea, no es que no trajeran, es que les impidió. La gente seguía trayendo, y ya llegó un momento que les impidió que no traigáis más ofrenda, todo aquello que Dios había pedido. Qué bueno. Yo le decía al Señor, yo quiero ser uno de esos, Señor, de que un día me digas, haz más de... Yo sé que por lo menos a mí yo creo que es imposible. Pero lo quiero. Y lo busco. Que haya tan labrado en el Señor que diga, no, ya has hecho lo suficiente. Que sé que no lo he alcanzado. Pero me gustaría escuchar esas palabras cuando veo que hay gente que lo hace. Cuando veo personas que estaban dispuestas a dar más de lo necesario. Digo, es porque se puede. Es porque se puede. Y vemos de que Dios lo pidió voluntariamente, ¿no? Dijo todo y que la respuesta del pueblo fue
muy generosa. Muy generosa. ¿Por qué? Fijaros como dice, más de lo que se necesitaba. Porque el mismo Pablo decía, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. Amén. Para hacer que abunde, para cubrir tus necesidades y para que tengas para dar, para hacer toda buena obra. Amén. ¿Te ha faltado? ¿Te ha faltado? ¿No has tenido para dar al Señor? Porque lo que dice Dios es que poderoso es Dios para hacer que abunde. Hermanos, que seamos como esto que dice de que el Señor les tuvo que impedir ya que darían más. En todo, no estoy hablando de dar en lo económico, que también es una parte de ofrenda al Señor, pero estoy hablando de otras cosas, de la consagración. Estoy hablando de negarme a mí mismo pensando en el otro, de servir, de trabajar para el Señor, de que el Señor sea lo primero en tu vida, que aprendas a quitarte de lo tuyo y se lo des al Señor, para ir construyendo ese templo con aquello precioso que Él es lo que pide. Y la consecuencia es de que dice que poderoso es Dios para que abunde. Amén, Jesús. Para que después de que todo lo necesario lo tengas cubierto, todavía puedas seguir bendiciendo más. Y así es Dios. David le pasó lo mismo. David dice desde que cogió de lo suyo y que suplió todo lo necesario desde lo económico hasta los planos, hasta el diseño, hasta todo se lo dio hecho. Dice que animó al pueblo, aquellos de que eran los jefes de las familias, aquellos que eran los jefes, ¿no? de los millares, de las centenas, de cada uno, les animó a que ofrecieran voluntariamente al Señor para la construcción del templo de Dios. Pero siempre estaba por delante la palabra voluntariamente y de corazón. No querían nada, que no vendían voluntariamente y de corazón. Y nosotros también, de la misma manera, tenemos que cobrar. Fijaros, David no iba a construir aquel templo y animando a otros. Todo aquel que quiera dar voluntariamente y de corazón, que lo haga, para que la obra del Señor siga creciendo. Y nosotros, o yo por lo menos, os animo a lo mismo. Todo aquel que lo quiera hacer voluntariamente y de corazón, para que la obra del Señor no pare, para que la obra misionera pueda ir avanzando, para que cada día aquellos que no es imposible que nadie los alcance si no vamos, puedan ser alcanzados. Os animo a que participéis, eso sí, voluntariamente y de corazón, entendiendo. Dice que aquellos hombres lo hicieron, que ofrendaron voluntariamente. Y fijaros cómo dice de que terminó el pueblo. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Dice que lo dieron voluntariamente y que dice que todo el pueblo estaba alegre, que se alegró todo el pueblo porque lo habían hecho voluntariamente y de corazón. Y Pablo nos enseña a hacerlo, ¿no? De todo corazón, como para el Señor. Las cosas no son para los hombres, no son para los hombres. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Todo lo que hagamos, que sea para el Señor. Y continúa, dice, hacerlo de corazón. ¿Cómo para el Señor? No para los hombres. ¿Qué palabras? Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no como para el Señor, no como para los hombres.
Porque dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo, el Señor, servís. Cuando nosotros invertimos en que la obra de Dios siga creciendo, en que la obra de Dios esté en buenas condiciones, en que nuestras vidas pueda ser un templo digno para el Señor. Y no lo estamos haciendo para los hombres, para que los demás nos vean que si somos muy santos, muy bonitos, somos mejores cristianos. No, lo hacemos para el Señor. Y sabiendo que la única recompensa que vamos a recibir va a ser de Dios. Estamos edificando en el Señor y confiando que la única recompensa que va a venir de Dios. Si alguna bendición va a venir a nuestras vidas, del único lugar que va a poder proceder va a ser de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Que Dios ha decidido venir y morar en medio de cada uno de nosotros. Dios ha decidido morar en medio de su pueblo. Y es importante. Él dice que vino a morar aquí con la humanidad. Con todo, no se escapa a nadie. Pero que quiere que le construyamos un templo. Un santuario. Dice, me construiréis un santuario. El tabernáculo. La palabra santuario, yo no sé a ti a qué, pero empieza por santo. Lugar santo. Y el Señor nos ha llamado a edificar ese santuario para que Él pueda morar en él, para que Él pueda habitar en él. Y no solamente para que Él esté, sino también es para nosotros. Un lugar a donde podemos ir a buscarle, a alabarle, a adorarle, a poder ir a un lugar donde nos podemos encontrar con Él. Y no porque ese lugar sea un lugar determinado, sino que Dios ha querido que ese templo está bien en cada uno de nosotros y nos podemos relacionar en cada uno de nosotros, en ese templo que hemos preparado con Dios. Y ahí le podemos dar la adoración, le podemos ofrendar todo aquello de que se lo entregamos al Señor. Señor, te entrego mi orgullo, te entrego tantas cosas que entregamos al Señor. Muchas veces como esa ofrenda grata para el Señor, lo mejor. Lo mejor de nuestras vidas en adoración y en alabanza, pero también aquello que nos cuesta, Señor, y decimos, mira, por ti soy capaz de negarme a esto. Y Dios quiere. Y sobre todo, ese lugar para que te puedas escuchar. Y sobre todo más, para que Él te pueda escuchar a ti. Qué bueno cuando hicieron aquella inauguración del templo. Dice de que Salomón empezó a hacer allí una oración y dice, cuando vengan nuestros enemigos contra nosotros, iremos a este lugar, a ese templo que habían construido para el Señor, un templo digno. Iremos a ese lugar. Allí dice donde está tu nombre, allí donde está tu presencia. Y hemos dicho que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y oraremos. Y tú escucharás. Y nos librarás de nuestros enemigos. Y nos darás la victoria delante de ellos. Era el lugar donde decía, iremos allí a ese lugar de encuentro donde tú has dicho, Señor, que puedes bajar y yo me puedo comunicar contigo y mis oraciones serán escuchadas. Es el lugar que dice que cuando la lluvia pare, cuando la sequía pare, cuando en nuestras vidas muchas veces decimos, ay Señor, que no hay provisión, iremos a ese lugar en el cual dice que está tu nombre, oraremos allí en tu casa y tú escucharás nuestra oración. Y los cielos abrirán sus ventanas y la lluvia caerá sobre la tierra. Amén. Moisés se hizo de intermediario para que Dios pudiera estar, y tuviera un lugar con su pueblo, aquel tabernáculo.
David se propuso el no tenerlo en cualquier sitio. Dijo, yo estaré aquí en un palacio glorioso en mi Dios, en una tienda de campaña, daré un lugar como nunca lo ha habido en todo el mundo. Lo quería tener en un sitio digno. Y nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que somos vasijas. Esa vasija dice de que ha sido una vasija de honra en la cual la gloria de Dios reposa sobre cada uno de nosotros. Que tenemos que aprender a construir ese templo. Algunos igual estamos en esa construcción del templo, de ir poniendo lo mejor que hay en nuestras vidas para contribuir con lo mejor que hay en nuestras vidas, para que ese templo vaya cada día siendo formado en esa vasija de honra, porque hemos dicho que a Dios no se puede tener en cualquier lugar. Pero también cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, la misma que lo tuvieron estos hombres de Dios. Ellos ya tenían una relación con Dios. Moisés ya subía y podía estar con Dios, ya hablaba con Dios, ya se relacionaba con Dios. El problema eran los demás, el problema era el pueblo. Y nosotros igual tenemos esa libertad y ya hemos construido o estamos ahí en construcción de ese templo digno para el Señor y tenemos una relación con Dios. Pero el problema son aquellos que todavía no tienen hecho el templo y no se pueden relacionar con Dios. Y yo quiero que en este día podamos entender que lo mismo que otros dieron voluntariamente, de corazón, para que ese templo que hay en nuestras vidas haya podido ser construido, que nosotros también seamos ese intermediario con aquellos que no conocen, que no tienen ese templo en sus vidas. Y podamos ser también generosos para que ese templo pueda ser formado en las misiones, ahí, en la calle, en cada lugar, pero que podamos poner cada uno lo que tenemos. Y además dice, tiene que ser voluntariamente y de corazón. ¿Qué te estoy diciendo para resumirte? Que el Señor te está pidiendo lo mejor de ti. Y no para ti. El Señor te está pidiendo lo mejor para ti, para que Él pueda estar en medio de su pueblo, para que le construyamos un templo en el cual Él pueda morar. Y sabemos de que Él ya no habita en templos grandes, que no habita ni en grandes ni en pequeños, que habita en cada uno de nosotros. Pero tendremos que proveer para que eso pueda ser real. Y además dice, tendrá que ser de una manera voluntariamente y de corazón, sincero. Pero tenemos que decir, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que tengo para poder ofrendar? Y que según las capacidades, según los dones que cada uno tiene, los tendrá que poner al servicio del Señor. Aquello que mejor tengas. El Señor nos ha dado, dice, en abundancia para que tengamos, para que curamos todas nuestras necesidades y puedas dar para toda buena obra. El Señor ha repartido dones en su iglesia y los tenemos ahí ocultos y no los ponemos a trabajar por nuestra comodidad. Pero el Señor dice, todo aquello que yo os lo he dado, que no es vuestro, que yo os lo he dado, ponerlo al servicio del Señor. Amén. El que tiene don de palabra, que predique. El que llega a las personas, le da un abrazo y que le dé un abrazo. Piensa cómo Dios te va a utilizar, qué es lo mejor que tú tienes para ofrendarle al Señor. Y eso es lo que el Señor te está pidiendo. Él dice, yo quiero estar en medio de vosotros. Yo he decidido estar en medio de vosotros. Pero vosotros vais a tener que construir un lugar donde yo pueda estar dignamente. De allí donde está el Señor, hay bendición. David no construyó el templo, pero la bendición de Dios la tenía. Porque en su corazón estaba que aquello era para el Señor, no era para él.
Hermanos, quiero que pensemos, hemos estado hablando de las misiones, y quiero que pensemos si merecerá la pena ir construyendo templos del Espíritu Santo para que Dios pueda relacionarse, para que Dios pueda vivir en estas vidas. Y luego que hagamos esa reflexión. Yo tendré que ver algo con todo esto. ¿Será algo de responsabilidad mía todo esto? Y seguramente que vas a ver que sí. Y dice de que Dios no quiere que des por necesidad. Dice que Dios ama al dador alegre. Aquel que dice, yo le quiero servir al Señor. Yo quiero entregar mi tiempo al Señor. Yo quiero buscar al Señor. Yo quiero orar. Yo quiero ayunar. Yo quiero participar de las cosas de Dios. Yo quiero que cada día el templo del Espíritu Santo cada día sea más grande, más bello, más digno de mi Dios. Y Dios bendice allí donde está. Trae gran bendición. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Salomón lo reflejaba muy bien. Había una necesidad de sus enemigos, provisión, cada cosa. Dice, iremos a la casa del Señor, a tu casa, en la casa que mora tu nombre, o sea, tu presencia. Y allí levantaremos nuestra oración, sabiendo que tú las escuchas desde los cielos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor.